Bueno, tengan buen día. Espero estén bien. Entonces, en este video lo que vamos a hablar es acerca de las generalidades de la fisiología endocrina. ¿Sí? Entonces, antes de iniciar, pues quiero que se hagan las siguientes preguntas. ¿Cuál es la función del sistema endocrino? ¿Sí? ¿Cuál es la función general de todo este sistema? ¿Cuál es la diferencia entre la glándula endocrina y una exocrina? Pensemos cuáles son los mediadores de ese sistema endocrino. Obviamente está dada por la siguiente pregunta, que qué es una hormona, cuáles son los tipos de hormona que existen y cuáles son las glándulas reconocidas, digamos, como parte de ese sistema endocrino y cuáles son sus funciones asociadas. ¿Sí? Entonces, para dar inicio, tenemos que la función primordial de ese sistema endocrino es el mantenimiento de la homeostasis corporal, básicamente por una parte, y también regular la actividad y el crecimiento de esas células diana. Donde nosotros podemos observar esto, digamos, la función del sistema endocrino en plenitud, por ejemplo, en la pubertad en los niños, ¿sí? Sobre todo, pues, conllevando que las mujeres desarrollen características sexuales, digamos, propias de las mujeres, como los senos, ¿cierto? El ensanchamiento de las caderas, y en los hombres, pues, el desarrollo de la masa muscular, ¿sí? Además está involucrado en la regulación del músculo liso, del músculo cardíaco, de otras glándulas para su secreción, y también está implicado como tal en la regulación del metabolismo en nuestro cuerpo, ¿sí? Obviamente, todo esto relacionado con los ritmos circadianos de los cuales vamos a hablar brevemente. Entonces, para el mantenimiento de la homeostasis corporal, básicamente nuestro sistema tiene dos subsistemas que vienen a ser el sistema nervioso por una parte y por otra parte el sistema endocrino. Entonces el sistema nervioso, digamos, su regulación se da principalmente a través de impulsos nerviosos, mientras que en el sistema endocrino hay un mediador químico, ¿listo? Que sería, pues en este caso, la hormona. Entonces, comparando estos dos sistemas, vamos a tener que, por una parte, el sistema nervioso, pues, digamos, funciona a base de neurotransmisores, ¿cierto? El sitio de acción es muy cercano, generalmente en esa sinapsis, una sinapsis de tipo química, entonces, básicamente una comunicación tipo paracrino allí. Vamos a tener que las principales células diana vienen a ser, por ejemplo, músculos, los tres tipos de músculos, algunas glándulas y otras neuronas, obviamente. El tiempo digamos, de respuesta, básicamente es en los milisegundos, hasta unos cuantos segundos, para el sistema nervioso, y digamos que la duración de esa acción es breve, mientras que en el sistema endocrino vamos a tener que el mediador viene a ser unas hormonas, que son básicamente, digamos, en este caso, liberado por unas celulitas, en un punto dado, en una red capilar, liberan esos, o secretan esos mediadores químicos al torrente sanguíneo, ¿cierto? Y llegan hasta las células diana, un sitio que es bastante lejano del sitio de liberación. Vamos a tener que las células diana en el sistema endocrino son básicamente todas las células del cuerpo. Obviamente no es que una hormona funcione en todas las células, sino que todas las células del cuerpo están sujetas a regulación por medio de una comunicación endocrina, y vamos a tener que esas respuestas generalmente sean entre horas y segundos, y la duración de la acción de esa respuesta puede ser bastante larga, puede ser desde segundos hasta días, por ejemplo en el caso de la pubertad. Para hablar entonces del sistema endocrino, nosotros debemos tener claro la diferencia entre una glándula exocrina y una glándula endocrina, ¿sí? Entonces la glándula exocrina básicamente secreta los productos en conductos corporales, por ejemplo el tracto gastrointestinal, o hacia la parte externa del cuerpo, ¿sí? Digamos, sus secreciones se realizan hacia el epitelio básicamente, y aquí vamos a tener la glándula sudorípara, la glándula sebácea y glándulas digestivas. Vamos a tener entonces, por otra parte, que las glándulas endocrinas secretan esos productos hacia el intersticio de nuestro cuerpo, y en este caso esas secreciones van a pasar a torrente sanguíneo, en este caso, ¿sí? Y posteriormente van hasta la celulita diana a través de otra red capilar. Pues aquí vamos a encontrar entonces la médula adrenal, por ejemplo, o la corteza adrenal, la glándula pituitaria, la misma pineal, los islotes pancreáticos y la tiroides.
Entonces el sistema endocrino puede ser clasificado, digamos, por su función, primeramente, ya que es un sistema que está relacionado con control y regulación de todas las actividades de nuestro cuerpo, y ese control y regulación se da de forma lenta y es duradera en el tiempo, como lo mencionamos ahora comparando con el sistema nervioso. También puede ser definido por, digamos, los órganos de los cuales está compuesto, ¿sí? Esos órganos se encuentran por todo el cuerpo como tal, y dichos órganos contienen unas celulitas que secretan unas hormonas. ¿Sí? Obviamente todo este sistema endocrino está involucrado en muchas de las actividades de mantenimiento corporal en nuestro cuerpo. Una de estas viene a ser respuestas adaptativas a situaciones de alarma. Entonces, por ejemplo, la respuesta de lucha huye, ¿sí? Por ejemplo, la regulación, digamos en este caso, de mantenimiento de un medio constante, ¿sí? Digamos, la concentraciones hidroelectrolíticas en nuestro cuerpo, ¿cierto? Vamos a tener que está involucrada en crecimiento y desarrollo, por otra parte. Realmente, digamos, el caso más directo es lo que sucede en la pubertad. También está involucrado en la reproducción, ¿sí? Y en el metabolismo, que implica pues una utilización y un almacenamiento de la energía en nuestro cuerpo. Entonces, en el sistema endocrino se han reconocido unos tejidos como clásicos y otros tejidos como no clásicos. Dentro de los clásicos, entonces nosotros vamos a tener, por una parte, la glándula pineal, que secreta la melatonina. Vamos a tener la glándula pituitaria, que secreta, por ejemplo, la hormona de crecimiento, la oxitocina. La glándula paratiroides, que secreta la hormona paratiroidea. La glándula tiroides, que secreta las hormonas tiroideas. Vamos a tener la glándula adrenal, con la secreción de glucocorticoides, mineralocorticoides. Y por otra parte, el ovario, con estrógeno y progesterona, y los testículos con testosterona. Dentro de los tejidos no clásicos, ¿sí? Entonces vamos a tener, por ejemplo, el hipotálamo, ¿sí? Que él viene por ejemplo, a secretar las hormonas liberadoras de otras hormonas, como veremos próximamente. También vamos a tener la piel, que digamos, está involucrada en la formación de vitamina D, el hígado también. Vamos a tener el páncreas, por otra parte, con la insulina y glucagón, el intestino delgado, como vimos con todas esas células enteroendocrinas, por una parte. También tenemos el timo, ¿cierto? Nuevamente asociado a respuesta inmune, el corazón, el estómago y vamos a tener los riñones. Estas hormonas entonces sobre la célula diana va a tener, digamos, diferentes efectos, ¿sí? Entonces, una hormona puede tener un efecto estimulante sobre la célula diana. Entonces, en este caso, promueve la actividad del tejido, puede tener un efecto inhibitorio, entonces disminuye la actividad del tejido como tal, por ejemplo, la somatostatina, que no solamente se produce en esas células, en esas células D en el hígado, sino también en otras, como veremos posteriormente. Tenemos, por ejemplo, aquí, digamos, un efecto antagonista sobre las células diana, en las cuales una hormona produce un efecto biológico opuesto al que produce otra hormona, y el ejemplo clásico es la insulina y el glucagón, ¿sí? También puede tener un efecto sinergista cuando se tienen dos hormonas que producen una actividad mucho más potente que cuando actúan cada una por separada. Entonces aquí se observa en la acción que tiene la hormona de crecimiento y las hormonas tiroideas, digamos, en el desarrollo humano. Y tenemos también funciones tróficas, en las cuales unas células alteran el metabolismo de otro, entonces cambiando también su función. Las hormonas pueden, digamos, realizar su función de comunicación básicamente de dos formas diferentes. Una como hormona circulante, ¿sí? Vamos a tener aquí como una hormona circulante. Entonces vamos a tener la celulita que produce o secreta dicha hormona. Entonces secreta la hormona y la envía hacia el torrente sanguíneo. Entonces vamos a través del torrente sanguíneo viaja la hormona y llega hasta su célula diana. O también vamos a tener unos efectos locales de algunas hormonas. Entonces a esto se le denomina básicamente una comunicación de forma paracrina. Entonces esto es un efecto local, dos células vecinas que
se envían unas señales de comunicación, o de forma autocrina, en la cual la célula secreta una sustancia y induce unos efectos biológicos sobre ella misma. Ejemplo de esto, entonces, por ejemplo, la interleuquina 2, ustedes lo verán posteriormente, actúa de forma paracrina, autocrina en las respuestas inmunes, y también el óxido nítrico, que puede ser liberado en las células endoteliales y relaja, digamos, las células musculares en los vasos sanguíneos. Esto es básicamente una vía paracrina. Debemos tener en cuenta de que las hormonas se han clasificado de diferentes formas. Una es, digamos, por su origen como tal. Hay unas que son peptídicas, vamos a tener unas hormonas derivadas de aminoácidos, y hay unas hormonas esteroideas, vamos a tener por allí gases, ¿sí? Pero vamos a tener en cuenta aquí que todas estas hormonas caen en dos categorías principales, que deben ser hormonas liposolubles y hormonas hidrosolubles. Dentro de las hormonas liposolubles, entonces nosotros vamos a tener las hormonas esteroideas por una parte, también las hormonas tiroideas y el óxido nítrico. Por otra parte, entonces nosotros vamos a tener las hormonas aminoácidicas, las hormonas peptídicas y los eicosanoides, ¿sí? Entonces, bueno, aquí tenemos de nuevo la tablita de forma gráfica: hormonas esteroideas, hormonas tiroideas, vamos a tener el gas, vamos a tener algunos de origen aminoácido, algunas péptidos y proteínas, y también los eicosanoides, con algunos ejemplos, ¿sí? Como observamos acá, los ejemplos de cada una de ellas, que también pues están recogidos en la tabla anterior. ¿Qué sucede? ¿Por qué se clasificó, digamos, de esa forma? Entonces hay una diferenciación aquí entre la producción de hormonas esteroideas y las hormonas, digamos, liposolubles. Entonces las hormonas esteroideas básicamente no se almacenan, entonces ellas básicamente se van produciendo y se van liberando, esas células van saliendo por difusión. ¿Qué es lo que sucede aquí? Cuando la célula es estimulada, entonces lo que sucede es que, digamos, esta vía enzimática, ¿sí? Digamos, se producen enzimas que aumentan la producción digamos, de la hormona como tal en esta vía, ¿sí? Aumentan la producción de hormonas en esta vía, y de esa forma se aumenta o no dicha producción. Generalmente las hormonas esteroideas tienen como precursor, entonces tienen como precursor, en este caso, al colesterol. Observamos acá, el colesterol es precursor de muchas hormonas, como iremos viendo a medida que avancemos en toda esta sección de fisiología endocrina. En cuanto a las hormonas hidrosolubles, entonces, y digamos de origen proteico, entonces estas pues sufren todo un proceso, inicialmente de transcripción y posteriormente de traducción de dichas hormonas, ¿sí? Entonces, en la traducción, que obviamente se da en el retículo endoplasmático, entonces vamos a tener un intermediario inicial, que va a ser la preprohormona, el cual posteriormente se va a activar principalmente el péptido señal, y vamos a tener una prohormona, el aparato de Golgi, el cual es modificado, puede ser clivado o no, conllevando a la formación de la hormona activa y unos fragmentos inactivos. Obviamente en su secreción va a estar implicado un estímulo. Como esto es una fusión vesicular como tal, entonces se requiere la presencia de un segundo mensajero, en este caso, por ejemplo, calcio, como lo habíamos visto en la clase, por ejemplo, de fusión vesicular en sistema locomotor, ¿sí? Entonces, sí pueden ser almacenadas en vesículas estas hormonas, y también puede ser, digamos, su secreción puede ser regulada por algún estímulo externo. Estas hormonas, entonces, dependiendo de su naturaleza, ya sea lipofílica o hidrofílica, se transportan de forma diferente. Entonces, las hormonas liposolubles, básicamente, debido a esa característica en que no es soluble en agua o en un medio acuoso, entonces requieren de proteínas transportadoras para ser transportadas en sangre. ¿Listo? ¿Esto qué producen dichas hormonas? Aumentar solubilidad y aumentar la vida media de esas hormonas. Y vamos a tener en cuenta que una pequeña fracción de todas las hormonas
no sea una proteína transportadora, si vamos a llamar a esto la fracción libre o la fracción que puede ejercer su efecto biológico. Por otra parte, las hormonas hidrosolubles, pues, digamos, pueden fácilmente eh, disolverse en el medio acuoso, en el plasma, por ejemplo, y entonces no requieren de esas proteínas. Si de pronto requiere la proteína es para aumentar la vida, digamos, la vida media, como en el caso de las hormonas de crecimiento. ¿Cómo son los mecanismos de acción de las hormonas? Entonces, también depende de la naturaleza de cada una de estas hormonas. Entonces, en este caso, vamos a tener que para las hormonas de origen lipofílico, generalmente ellas van a atravesar, ¿sí?, la membrana plasmática, básicamente van a difundir esa membrana y van a ir hacia unos receptores intracelulares, que por una parte puede ser citosólico, lo vemos acá, y otra que puede ser, en este caso, nuclear. Básicamente estos funcionan como unos factores de transcripción, ¿sí?, se unen a su respectiva región en el ADN e inducen la traducción de proteína, ¿sí?, o la traducción proteica. Entonces su efecto generalmente está relacionado con digamos en este caso, la transcripción del ADN a ARN y posteriormente la traducción de dicho ARN en proteína. Por otra parte, entonces vamos a tener que la acción de las hormonas hidrosolubles, entonces, implica la activación de diversas cascadas metabólicas, ¿sí? Acá observamos esto, activación de cascadas metabólicas que conllevan un cambio en la actividad de dicha célula, ¿sí? Y ese cambio está, por ejemplo, relacionado con la apertura de canales iónicos, ¿sí?, y con la actividad o la activación de algún tipo de segundo mensajero a nivel intracelular que puede modificar la actividad de muchas otras proteínas, generalmente quinasas o fosfatasas. Obviamente aquí toca tener en cuenta que esto no implica que no se dé, por ejemplo, cambios a nivel de traducción proteica. También se puede dar, pero digamos que la principal acción es modificar la actividad de dicha célula mediante estos eventos. Obviamente para las hormonas hidrosolubles, debido a que ellas se unen a un receptor de membrana, ellas no atraviesan la membrana plasmática como tal, no la difunden como las hormonas liposolubles, entonces hay una diversidad de receptores que generalmente están acoplados a proteína G, muchos de ellos, que pueden tener como una proteína, una enzima asociada. Entonces, por ejemplo, en este caso la enilato ciclasa, por otra parte puede haber fosfolipasa C, ¿sí? Esto en el caso de, por ejemplo, adrenalina o dopamina, ¿sí? O también en el caso, por ejemplo, de la enzima asociada al receptor de hormona paratiroidea, que también es un receptor acoplado a proteína G. Para la hormona antidiurética vamos a tener la fosfolipasa C como molécula asociada, y para la hormona liberadora de tirotropina vamos a tener la fosfolipasa A. Además de estos receptores acoplados a proteína G, también vamos a tener receptores de guanilato ciclasa, por ejemplo, ¿sí? Vamos a tener también receptores de tirosinquinasa y receptores asociados a YAP, ¿sí? Entonces acá, en esta tablita básicamente se resume todo esto. Vamos a tener el ligando, viene a ser la hormona paratiroidea, cuyo receptor va a ser un receptor acoplado a proteína G, que la enzima asociada va a ser la enilato ciclasa y el segundo mensajero viene a ser AMP cíclico, ¿sí? En este caso, por ejemplo, la hormona antidiurética, digamos, tiene un receptor que también está acoplado a proteína G, ¿sí? La enzima asociada viene a ser fosfolipasa y el segundo mensajero puede ser inositotrifosfato y diacilglicerol para desencadenar otros eventos en la célula. Dependiendo de la naturaleza de las hormonas, esto se debe tener en cuenta para, digamos, la medicación como tal, ¿sí?, o la forma de administración de algún tipo de fármaco. Entonces, en este caso vamos a tener para las hormonas que son, digamos, en este caso, liposolubles, ¿sí? Entonces ellas se pueden dar por vía oral, ¿listo? En este caso la tiroxina da por vía oral, entonces, digamos, no hay tanta... como son moléculas pequeñas, no, digamos, la probabilidad de ser degradada es muy baja. Mientras que si se tiene un fármaco de origen proteico, como
esta, digamos, creo que esta es insulina recombinante para manejo de la diabetes tipo 1, entonces, y como es una proteína, entonces sí puede ser degradado a nivel gástrico. Entonces, generalmente esta se aplica de forma inyectada, ¿listo? Se aplica inyectada. Dentro de todo este, digamos, sistema endocrino se debe tener en cuenta que la hormona, en un momento dado, pues va a ser aclarada del cuerpo. ¿Cómo puede ser aclarada del cuerpo? Inicialmente, pues por destrucción en el mismo tejido, digamos, llega a su célula diana y allí es destruido, induce la respuesta, pero es destruido. En la misma unión al tejido comienza a disminuir esa concentración de dicha hormona en el plasma sanguíneo. Si la hormona no es de una otra forma usada, entonces pasa a la bilis, en la bilis puede sufrir un proceso de conjugación y ser excretada en dicha bilis, o se puede aparecer en las heces fecales o posteriormente puede ser también excretado por vía urinaria. Entonces acá tenemos un cuadrito comparativo entre las hormonas, digamos, de origen esteroideo, son lipofílicas, y las hormonas de origen peptídico. Entonces, las hormonas de origen esteroideo son hormonas que no se almacenan, tengan siempre eso presente, mientras que las de origen peptídico sí están almacenadas en vesículas secretoras. Vamos a tener que las hormonas esteroideas difunden membrana y van a un receptor citoplasmático o un receptor nuclear. Mientras que por otra parte vamos a tener que las hormonas de origen peptídico se unen a un receptor que van a estar en la membrana celular. ¿Listo? ¿Cómo va a ser la acción de esas hormonas? Entonces, en el caso de las hormonas esteroideas, ellas van a, digamos, de una u otra forma, inducir la transcripción génica, ¿cierto? Y obviamente la síntesis proteica, y esta respuesta se da, digamos, en un tiempo que comprende entre horas y días. Mientras que las hormonas, que son de origen peptídico, nuevamente activan cascadas de señalización celular que van a afectar muchos procesos al interior de la célula y estas respuestas son mucho más rápidas. Se pueden dar en segundos o minutos. Se tiene que, la célula diana puede responder a la hormona dependiendo de varios factores, ¿sí? Uno va a ser la concentración de la hormona como tal, obviamente entre más concentrada esté la hormona, pues mayor va a ser esa respuesta. Otra va a ser la abundancia de receptores, si hay más receptores, entonces también va a ser más fuerte la respuesta. Y la tercera viene a ser la influencia que unas hormonas tienen sobre otras. Entonces esto lo hablamos brevemente anteriormente, entonces la respuesta de la célula depende de si hay un efecto sinérgico entre hormonas, entonces en este caso si hay dos hormonas o más presentes en una célula, entonces la célula puede responder más fuerte que cuando está cada uno de las hormonas por separado. Otro puede ser el efecto permisivo, en el cual una célula, para responder al efecto biológico que induce una hormona, previamente debe ser expuesta a otra hormona o la otra hormona estar en simultáneo, ¿sí? Y el efecto antagonista, entonces cuando dos hormonas causan el efecto contrario, en este caso como lo hemos mencionado, la insulina y el glucagón. Con respecto a los receptores, entonces se tiene que, estos receptores básicamente tienen un proceso continuo de recambio en las células diana, ¿sí? Y obviamente se debe tener en cuenta de que si la hormona no se une al receptor, entonces pues obviamente no se va a inducir ningún efecto biológico. En la célula entonces se produce un fenómeno interesante. Cuando hay pocos receptores y digamos, la cantidad de hormonas es muy baja, entonces lo que se tiene es que la célula responde produciendo más receptores para incrementar la probabilidad por aquí de estimulación, ¿sí? Incrementar la probabilidad de estimulación de esa célula, entonces a esto se le denomina un fenómeno de regulación a la alta, ¿sí? O upregulation. En este caso entonces la hormona, cuando está en baja concentración, induce, en las células se induce incremento en la síntesis de receptores. Por otra parte, entonces vamos a tener también fenómenos de downregulation, en el cual la célula puede tener muchos receptores, se está siendo muy estimulada a través de esos receptores, o hay mucha hormona, digamos, unida a receptores estimulando fuertemente esta célula. Entonces, la respuesta de esa célula es disminuir la cantidad de receptores, ¿sí? Digamos, la síntesis de esos receptores, de tal forma de que el estímulo se dé de forma apropiada.
Entonces, por ejemplo, aquí tenemos que también se puede dar bloqueo de receptores farmacológicamente, entonces se tiene un compuesto que se llama mifepristona, ¿sí? Básicamente él se une fuertemente a los receptores de progesterona y esto de una u otra forma induce el aborto en la mujer. Para entender todo estos, digamos, esta forma en cómo trabaja el sistema endocrino, nosotros debemos tener en cuenta de que él funciona mediante mecanismos de retroalimentación. ¿Listo? Entonces esos mecanismos de retroalimentación pueden involucrar ciclos de retroalimentación simple o jerárquico, ¿cierto? Vamos a observar que esos ciclos de retroalimentación simple pueden ser positivos o pueden ser negativos, esos ciclos de retroalimentación, que los ejemplos acá que aquí tenemos van a ser negativos generalmente. Entonces en este caso vamos a tener que hay una célula sensor, esa célula sensor entonces induce la producción de una hormona, ¿sí? O sea, está sensando una variable, dependiendo de cómo esté esa variable se induce la producción de una hormona y esa hormona va a ir hasta una célula diana que de una u otra forma afecta, digamos, la señal que indujo la respuesta en la célula sensor inicial, ¿sí? Por ejemplo, en este caso la glucosa, altas concentraciones de glucosa en plasma sanguíneo van a inducir la liberación de insulina, ¿cierto? Esa insulina entonces va a ir hasta el músculo, principalmente también a los adipocitos y al hígado, inducen de una u otra forma la captación de la glucosa por parte de estas células y esto va a conllevar a que la glucosa disminuya su concentración a nivel plasmática. Entonces la señal que indujo toda la activación de esta vía es disminuida. A eso se le conoce como retroalimentación negativa. Hay un control jerárquico, entonces en el cual algunas hormonas van a depender de la liberación o secreción de otras hormonas corriente arriba. Entonces, por ejemplo, en este caso el cortisol. El cortisol va a depender, digamos, su liberación depende de la liberación de hormona adrenocorticotrópica y esa hormona adrenocorticotrópica depende de la liberación de hormona para la liberación de corticotropina. Entonces, ¿qué se tiene acá? El hipotálamo libera hormona para la liberación de corticotropina que va a la hipófisis anterior, ¿cierto? Desde esa hipófisis anterior entonces induce la liberación de hormona adrenocorticotrópica que va a estimular la corteza suprarrenal y finalmente induce la liberación de cortisol. Este cortisol entonces va a funcionar digamos, como un regulador de esa misma secreción en él, ¿sí? De una u otra forma inhibiendo dicha secreción pues para que no vaya, digamos, a producirse de forma exagerada y tener unos efectos adversos en el cuerpo. Resulta que la secreción hormonal pues no es que se dé de forma aleatoria, eso está regulado, ¿sí? Y lo que se ha podido observar es que esa secreción generalmente se da en lo que se conocen como unos estallidos de liberación, o sea, hay un aumento en la liberación de dicha hormona y generalmente se da por aumento en la frecuencia de liberación. Entonces, por ejemplo, esto que tenemos acá es para digamos, la insulina, cómo varía, pero cuando se da su liberación vamos a tener algo como esto, ¿sí? Como si fuese una sierra creciente. Esos serían los estallidos que aumentan en frecuencia para, de forma macroscópica, aumentar la concentración plasmática de esa hormona en la sangre, ¿sí? Y pues esto obviamente induce las respuestas que es la liberación, pues en este caso la captación de la glucosa por parte de las células como el músculo. ¿Qué sucede cuando la glándula no está estimulada? Entonces, básicamente eso conlleva a que esa concentración de la hormona en plasma pues disminuya, o sea, esto que tenemos acá, y digamos que esa liberación por parte de esa glándula pues va hasta un estado basal. Entonces tenemos que esa secreción básicamente tiene las siguientes vías de regulación, una que puede ser por sistema nervioso, por cambios químicos en la sangre y por otras hormonas. Entonces desde el sistema nervioso, entonces por ejemplo podemos tener la glándula suprarrenal que está controlada desde un sistema más alto, en cambios químicos en la sangre, el ejemplo típico va a ser la glucosa, la concentración de glucosa en plasma, y para otras hormonas entonces como las hormonas tiroideas dependen de la hormona para la hormona estimuladora de la tiroides. En todo este proceso de secreción hormonal, entonces vamos a tener
digamos, una glandulita muy particular que es la glándula pineal, ¿sí? Ella es muy importante en este control de esas secreciones hormonales. Generalmente esta glandulita entonces se encuentra por acá en el piso del tercer ventrículo, ¿sí? Y ella está relacionada fuertemente con el ciclo circadiano, ya que ella está también relacionada con el núcleo supraquiasmático en el hipotálamo, ¿sí? Está muy relacionada. En los humanos, ¿qué sucede? Esta glándula pineal relacionada con el núcleo supraquiasmático, entonces está de una u otra forma sensando la cantidad de luz que están recibiendo nuestros ojos, ¿sí? La cantidad de esta luz. Entonces, en respuesta a la cantidad de luz, esta glándula pineal va a liberar melatonina, que va a ser alto en la noche, o sea, cuando hay poca luz, va a ser alto, y cuando hay, digamos, mucha luz, su liberación va a ser baja. En nosotros entonces depende de esa relación que tiene, esa liberación de melatonina depende de esa relación que tiene la glándula pineal con ese núcleo supraquiasmático. Pero, por ejemplo, en animales, digamos, como reptiles o algunos anfibios, ellos tienen esa glándula pineal que está comunicada directamente hacia el exterior, lo que se conoce como un ojo parietal. Esa es la glándula pineal de ella que tiene elementos fotosensibles, entonces la luz va a estar regulando directamente esos ciclos circadianos en estos animales, por ejemplo en reptiles y anfibios. En los mamíferos esto ya no sucede de esta manera, sino que a través de núcleos supraópticos. Entonces, ¿qué sucede en ese control de la secreción hormonal? Nuestra secreción hormonal. Entonces nuestros ojos reciben una cantidad de luz dada, ¿sí? Va hasta los ojos, y obviamente a través de este núcleo supraquiasmático va a haber una relación, una comunicación con la glándula pineal, ¿sí? Esa glándula pineal entonces va a estar controlando un ciclo circadiano, ¿listo? Ese ciclo circadiano está relacionado con los ciclos de sueño y vigilia. Obviamente aquí también hay otros ciclos, otros núcleos involucrados. ¿Qué sucede con la glándula pineal? Entonces la glándula pineal libera melatonina dependiendo si es noche o día. De noche es cuando se libera mayor cantidad y esto coordina esos ritmos circadianos que de una u otra forma regulan toda esta función endocrina, también metabólica y de comportamiento. ¿Listo? ¿Cómo se puede observar esto? Entonces, por ejemplo, aquí vamos a observar cómo la temperatura corporal, dependiendo de la hora del día, aquí estaríamos a medianoche, entonces cuando vamos a dormir la temperatura corporal baja, la presión sanguínea también baja un poco. Vamos a observar que justo cuando iniciamos el sueño o estamos iniciando la fase de sueño, entonces se libera fuertemente hormona de crecimiento y esto, digamos, relacionado con el mantenimiento corporal. Una vez, digamos, sucede esto, entonces se comienza a liberar fuertemente, en este caso, hormona adrenocorticotrópica. Bueno, eso lo veremos también en la glándula suprarrenal. Normalmente cuando nos vamos a despertar tenemos un pico de cortisol, que es lo que nos permite despertarnos. Y también está relacionado con esa concentración plasmática de melatonina. Entonces en la noche esas concentraciones son altas y cuando despertamos caen fuertemente. Entonces todo esto está regulado, digamos, por esos ciclos circadianos en los cuales está muy involucrado esa glándula pineal. ¿Qué sucede acá? Entonces, resulta que estos ciclos circadianos pueden ser de una u otra forma anulados o modificados fuertemente por diferentes factores estresantes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando uno está enfermo, si es enfermo o se accidenta, entonces se alteran estos ciclos circadianos. En un caso dado, por ejemplo, se libera mucho cortisol, ese cortisol va a alterar dichos ciclos y puede que, por ejemplo, los ciclos de sueño-vigilia se vean totalmente alterados, ¿sí? Entonces toca tener eso en cuenta, que esto no es que sea estático, sino que también puede ser modificado por otros factores. Bueno, entonces dentro de esta generalidad vamos a tener que digamos, es un sistema bastante sensible a cualquier tipo de alteración en alguna de las vías, en alguna digamos, de sus vías de transporte o de síntesis de dichas hormonas. Y estas son las principales causas de endocrinopatías, ¿sí?
Entonces vamos a tener alteraciones desde, por ejemplo, en cuanto a la producción de la hormona como tal. Podemos tener alteraciones, por ejemplo, en el tránsito de esa hormona, ¿sí? Podemos tener mutaciones en la misma hormona como tal que no sea funcional. También podemos tener problemas autoinmunes cuando hay anticuerpos que van dirigidos contra esa hormona, o también cuando el aclaramiento de dichas hormonas, digamos, no es el adecuado. Digamos que no se elimine del cuerpo. Si queda la hormona mucho tiempo, pues induce unos efectos muy fuertes. Vamos a tener que también pueden haber problemas a nivel de receptor. Si el receptor está, digamos, hay una mutación en el receptor y no reconoce apropiadamente dicha hormona, pues no se va a inducir el efecto biológico pues, característico. Y también, por otra parte, por ejemplo, en la célula diana como tal, puede que no haya algunos tipos de enzimas efectoras que van a evitar pues que a pesar de que se recibe la señal, se dé la respuesta pues normal de dicha célula. Entonces ahora entramos a ver todo lo que es el eje hipotálamo-hipófisis. Deben tener en cuenta, se debe tener en cuenta acá, de que a estos se le conocen como los maestros del control endocrino, ¿sí? El eje hipotálamo-hipófisis son los que van a estar controlando básicamente otras glándulas en el cuerpo, digamos una gran cantidad, y también como lo mencionamos, allí está, digamos, controlando metabolismo también hace parte del control del ciclo circadiano. ¿Sí? Entonces ustedes en su parte anatómica histológica habrán visto que básicamente el hipotálamo y hipófisis se encuentran muy relacionados a través de lo que se conoce como el infundíbulo, ¿cierto? Esa estructura de acá. Vamos a tener que esto se encuentra ubicado en una, vamos en el hueso esfenoideo, en lo que se conoce como la silla turca. ¿Listo? Y tenemos, como le mencionamos inicialmente, estas dos estructuras, hipotálamo y hipófisis, está regulando fuertemente todo lo que es crecimiento, desarrollo, metabolismo y homeostasis, por ejemplo, el balance hídrico. ¿Sí? Están regulando básicamente todos los procesos en el cuerpo humano. Entonces, el hipotálamo, nosotros podemos encontrar varios núcleos allí. ¿Sí? Vamos a estar hablando principalmente del núcleo paraventricular y del núcleo supraórtico. Vamos a estar hablando principalmente de estos dos. Que obviamente están implicados en unas actividades muy específicas del hipotálamo. Entonces, como le mencioné, en el hipotálamo nosotros encontramos el núcleo, en este caso paraventricular, ¿sí? El núcleo supraóptico. Las células que nosotros tenemos allí se han caracterizado como unas células magnocelulares, son células bastante grandes, con unos somas bastante grandes, y estas están relacionadas con la secreción de hormona antidiurética o arginina vasopresina y oxitocina. También vamos a encontrar en ese hipotálamo unas células más pequeñas, de cuerpos pequeños, que son denominadas neuronas parvocelulares. Entonces estas generalmente están más distribuidas en el hipotálamo y son las, digamos, neuronas o células neurosecretoras de unas hormonas que van a estimular otras celulitas en la hipófisis. Entonces vamos a tener que dichas neuronas parvocelulares van a secretar la hormona para la liberación de corticotropina, la hormona para la liberación de hormona de crecimiento, la hormona para la liberación de tirotropina, la hormona para la liberación de hormona de crecimiento, somatostatina y dopamina. Bueno, perdón, esta de aquí, esta es hormona para la liberación de gonadotropinas. Esta es hormona para la liberación de gonadotropina y esta es hormona para la liberación de hormona de crecimiento. Entonces, ya pasando a la hipófisis, tenemos que esa hipófisis se compone de dos partes, una adenohipófisis o pituitaria anterior, y vamos a tener una neurohipófisis o pituitaria posterior. Entonces la adenohipófisis es la porción más grande de esa hipófisis, con alrededor del 75% de ese peso, y la neurohipófisis viene a representar un 25% del peso. ¿Sí? Entonces en la hipófisis vamos a encontrar digamos en este caso en la adenohipófisis,
acá, vamos a encontrar 5 tipos de células particulares, se le llaman unas células tróficas, y aquí vamos a encontrar las que son somatotrópicas, tirotrópicas, células gonadotrópicas, células lactotrópicas y células corticotrópicas. ¿Listo? Entonces esas célulitas son las que encontramos en la adenohipófisis, ¿sí? En la adenohipófisis. En la pituitaria, entonces, posterior o neurohipófisis, que es esta, nosotros no vamos a encontrar celulitas que secreten como tal, digamos, hormonas, sino que allí vamos a encontrar principalmente unas células que llaman pituicitos, que generalmente funcionan de sostén para estos procesos neuronales, ¿sí? Que provienen desde el núcleo paraventricular y supraóptico. Vamos a tener entonces en esta hipófisis posterior o neurohipófisis que esas células o esas neuronas magnocelulares, generalmente su secreción la realizan directamente a esa red capilar en la adenohipófisis. Bueno, esto que está mostrando aquí son ya características histológicas, cada una tiene, en este caso se le realizó una marcación específica, y se puede observar que la mayor cantidad de células corresponden, en este caso, a las células somatotrópicas, que liberan hormona de crecimiento, esta que está acá. Vamos a tener aquí, entonces, las células tirotrópicas, vamos a tener aquí las células lactotrópicas, ¿sí? Las células gonadotrópicas, que son las de cuadro E, y las corticotrópicas, que vendrían a ser las I. En toda esta estructura, o en toda esta relación entre el hipotálamo y la hipófisis, se debe tener muy en cuenta, y es muy importante, todo lo que es la circulación porta-hipofisial, lo que tenemos acá, ¿sí? Ese sistema venoso portal, entre un sistema, o entre un plexo capilar primario, que es el que tenemos acá, y un plexo capilar secundario, que solo se presenta en la adenohipófisis, ¿sí? Esto se presenta solamente en la adenohipófisis. Entonces vamos a observar acá que esto es importante, ya que estas celulitas parvocelulares hacen su secreción en ese plexo capilar primario. Esas hormonas viajan hasta el plexo capilar secundario, hasta sus celulitas diana. Ya vamos a ver qué es lo que sucede. ¿Qué es esto que tenemos acá? ¿Sí? Entonces, estas células parvocelulares hacen la secreción de sus hormonas digamos, en este plexo capilar primario, ¿sí? Estas hormonitas viajan hasta ese plexo capilar secundario, hasta las células diana, y estas células diana responden liberando unas hormonas dependiendo de cuál tipo de célula y cuál tipo de hormona fue liberada por esas neuronas parvocelulares, ¿sí? En el caso de la adenohipófisis, entonces esas células magnocelulares van a enviar sus procesos directamente hasta esta red capilar en la adenohipófisis y realizan su secreción allí, pasando directamente a torrente sanguíneo, ¿sí? Entonces vamos a ver cuáles son esas hormonas que se liberan tanto en adenohipófisis como en neurohipófisis. Entonces, de forma general, en la adenohipófisis se libera hormona adrenocorticotrópica, ¿cierto? En la adenohipófisis se libera hormona tiroestimulante u hormona estimuladora de la tiroides, se libera hormona de crecimiento, hormona folículo estimulante, hormona luteinizante y prolactina. Esas son las hormonas que se liberan desde la adenohipófisis. Desde la neurohipófisis entonces se libera oxitocina y, por otra parte, hormona antidiurética. Debemos tener en cuenta entonces que el hipotálamo básicamente regula la secreción de unas hormonas que son reguladoras. Entonces aquí el hipotálamo regula la secreción de estas hormonas, que algunas de ellas van a ser reguladoras de otras glándulas que van a secretar otras hormonas. ¿Listo? Entonces en el hipotálamo se liberan hormonas estimuladoras de secreción y también unas hormonas liberadoras de esa secreción, ¿sí? Que van a actuar en otras glándulas endocrinas. Entonces realmente el hipotálamo es el maestro del maestro, así se denomina. Entonces dentro de las hormonas que secreta el hipotálamo vamos a tener
por ejemplo, la hormona para la liberación de tirotropina, ¿sí? Estimula la secreción de hormona tiroestimulante, digamos en este caso por las células tirotrópicas. Vamos a tener la hormona para la liberación de gonadotropina, que estimula la secreción de hormona folículo estimulante y hormona luteinizante por parte de las células gonadotrópicas. Vamos a tener la hormona para la liberación de corticotropina, que estimula la secreción de hormona adrenocorticotrópica o corticotropina por parte de las células corticotrópicas. Vamos a tener la hormona para la liberación de hormona de crecimiento, que va a estimular a las células somatotrópicas y para la liberación de dicha hormona de crecimiento. Vamos a tener la hormona para la inhibición de la hormona de crecimiento o también somatostatina, ¿sí? Cualquiera de las dos está bien. Entonces esto inhibe esa secreción de hormona de crecimiento por parte de las células somatotrópicas. Y también vamos a tener finalmente la hormona para la inhibición de prolactina, que es básicamente la misma dopamina, que inhibe la síntesis y secreción de, digamos, está regulando, en este caso, la síntesis y secreción de prolactina. ¿Listo? Entonces vamos a ver de forma muy general cómo son cada una de esas hormonas de la adenohipófisis. Entonces, las hormonas de la adenohipófisis pues van a ser secretadas por esas células que mencionamos, que son 5. Entonces vamos a tener las células somatotrópicas, ¿sí? Vamos a tener las células tirotrópicas, vamos a tener las gonadotrópicas, las lactotrópicas, otra parte, y las células corticotrópicas. ¿Listo? Entonces las células somatotrópicas, ellas secretan hormona de crecimiento o somatotropina, que es el otro nombre. Las células tirotrópicas, pues la hormona, digamos, la hormona para la estimulación de la tiroides. Las células gonadotrópicas, entonces secretan la hormona folículo estimulante, hormona luteinizante. Las células lactotrópicas, la prolactina. Las células corticotrópicas, pues la hormona adrenocorticotrópica, y hay otra hormonita allí que es como digamos, resultado de ese clivaje, que va a ser la hormona estimuladora de melanocitos. ¿Listo? Entonces, tener en cuenta siempre esto, que la secreción de la adenohipófisis se da mediante la estimulación por parte de un mediador químico que inicialmente se libera en este plexo capilar primario y viaja hasta el plexo capilar secundario. ¿Listo? Obviamente estos mediadores químicos son secretados inicialmente en hipotálamo y ejercen su efecto en estas células, digamos, tróficas. Entonces acá tenemos unas tablitas para que relacionen al derecho y al revés cómo es la relación entre las hormonas que producen cada una de estas células. Cada una de estas células, entonces ya lo hemos mencionado, las células somatotrópicas producen hormona de crecimiento. Esta hormona de crecimiento o su liberación es promovida por la hormona para la liberación de hormona de crecimiento e inhibida por la hormona para la inhibición de hormona de crecimiento o somatostatina. Vamos a tener las células tirotrópicas que van a, digamos, van a secretar la hormona para la estimulación de la tiroides o hormona tiroestimulante, también se llama tirotropina, ¿sí? Que va a ser estimulada desde el hipotálamo por la hormona para la liberación de tirotropina y puede ser inhibida por la hormona para la inhibición de hormona de crecimiento o somatostatina en este caso. La hormona folículo estimulante entonces va a ser secretada por las células gonadotrópicas y vamos a tener que es estimulada por la hormona para la liberación de gonadotropina desde el hipotálamo. También la hormona luteinizante es lo mismo, células gonadotrópicas, y básicamente es regulado por la misma hormona desde el hipotálamo. Vamos a tener la prolactina secretada por las células lactotrópicas, ¿sí? Cuya secreción, digamos, se estimula por la hormona para la liberación de prolactina, ¿listo? Y básicamente es inhibida por la dopamina o por la hormona para la inhibición de prolactina. La hormona adrenocorticotrópica entonces es secretada por los corticótropos, por una parte, estimulada por la hormona para la liberación de corticotropina, que es, digamos, el principal regulador, y esta hormona melanocito estimulante, que también es secretada por el corticótropo, generalmente a la par con la hormona adrenocorticotrópica, entonces es estimulada por la
digamos, la hormona secretada del hipotálamo, la hormona para la liberación de corticotropina, y es inhibida su secreción por dopamina. Entonces la idea es que toda esta tabla, muchachos, la manejen al derecho y al revés. Hagan esquemas de cómo es la relación entre las hormonas que se producen en la hipófisis y las hormonas que estimulan o no su regulación, ¿sí? O su secreción. Entonces, mirando de forma general, vamos a tener la hormona de crecimiento inicialmente. Esa es una hormona muy importante, obviamente implicada no solamente en el crecimiento, sino también en el mantenimiento corporal. Esto lo abordaremos con mucho más detalle en una sesión posterior. Entonces, como observamos en esa imagen histológica, ¿sí? Acá, vamos a tener que las células somatotrópicas son las más abundantes en esa adenopófisis. Ellas van a secretar hormona de crecimiento y, digamos, de forma muy general, esta hormona de crecimiento va a actuar sobre hígado, músculo y hueso e induce la síntesis de otra hormona que va a favorecer de una u otra forma el crecimiento óseo, y no solamente eso, sino también el mantenimiento, digamos, corporal como tal. Este IGF entonces se conoce como factores de crecimiento similar a la insulina, y realmente son los que están ejerciendo el efecto final en toda esta cascada. ¿Listo? Dentro de los, digamos, efectos que tienen esos factores de crecimiento similar a la insulina, pues vamos a tener aumento de síntesis proteica, entonces en este caso aumento de masa corporal, por ejemplo. Vamos a tener aumento de lipólisis, esto para tener más ATP disponible para realizar procesos anabólicos, disminución, digamos en un caso de mantenimiento corporal, disminución de la absorción de glucosa en tiempo de escasez, para que esta glucosa esté disponible principalmente para el cerebro. Otra de las hormonas, entonces, es la hormona tiroestimulante o la hormona estimuladora de la tiroides, esto que tenemos acá. Esta hormona estimuladora de la tiroides va a ir hasta unas celulitas especiales que veremos posteriormente, estimula dichas células, estimula una síntesis de unas proteínas, estimula ciertas modificación, por ejemplo el yodo, y finalmente se forman las dos hormonas que se secretan allí, que van a ser la tetrayodotironina y la triyodotironina, ¿sí? Esta es triyodotironina, esta tetrayodotironina o tiroxina, básicamente, que va a tener un efecto en básicamente todas las células de nuestro cuerpo que están relacionadas con el metabolismo. Otra de las hormonas entonces va a ser la hormona foliculoestimulante, ¿sí? Que básicamente es secretada por esas células gonadotrópicas, y en el caso de las mujeres entonces la hormona foliculoestimulante va a ir básicamente hasta los ovarios y va a estimular el reclutamiento de unos folículos primordiales, digamos, para que comiencen su maduración y finalmente, pues, digamos, forman el óvulo como tal. En los hombres está más relacionado con el desarrollo de espermatozoides en los testículos. Por otra parte, la hormona luteinizante, en las mujeres está principalmente involucrado con el proceso de ovulación, ¿sí? Eso lo veremos posteriormente en la fisiología reproductiva femenina. Y vamos a tener que en el hombre básicamente está relacionada con la síntesis de testosterona. Entonces, cuando se liberan desde esas células gonadotrópicas, van a, digamos, a su celulita diana, en este caso, acá va a ir a ese folículo, ¿sí? Para inducir el proceso de ovulación, y aquí va a ir a unas celulitas especiales, unas células intersticiales, para inducir la producción de testosterona. Otra de las hormonas producidas en la adenopófisis entonces es la prolactina. Entonces lo que se ha podido caracterizar de esta es que su efecto es débil si ella está sola como tal. En las mujeres se ha relacionado que básicamente el dolor en las mamas justo antes de la menstruación se debe a un incremento en la producción de dicha prolactina, que produce, pues, digamos, un ligero crecimiento en ese momento, ¿sí? ¿Qué se tiene también respecto a esta prolactina? Entonces, cuando, por ejemplo,
para que las mujeres puedan producir leche se debe tener de que esas glándulas mamarias deben estar previamente sometidas, vamos, a la estimulación por parte de estrógenos, progesterona, tiroxina e insulina, ¿sí? Y esto es un efecto permisivo que tiene esa prolactina y está básicamente involucrada en la producción de leche, ¿sí? Digamos que la inyección de la leche depende de otra hormona, que ya la veremos más adelante, que va a ser la oxitocina, y una cuestión acá es que en los hombres no se conoce como tal efecto biológico, pero se ha observado de que cuando hay un exceso de esa prolactina, entonces se ha relacionado con una disfunción eréctil. Otra es la hormona adrenocorticotrópica, liberada por las células corticotrópicas, ¿sí? Básicamente está liberada por ejemplo, en situaciones de estrés, en este caso pérdida de sangre. Entonces aquí se libera por una parte cortisol, ¿sí? Puede liberar cortisol, o se puede liberar otra hormona, que va a ser la aldosterona, esto se va a ver posteriormente con más detalle. Y el cortisol está muy relacionado con situaciones de estrés. Ustedes de pronto saben de forma general, o lo han escuchado algunas veces. Una de las hormonas que es liberada junto con esta hormona adrenocorticotrópica es esta hormona melanocitoestimulante, y pues aunque digamos no se conoce el papel en los humanos como tal, lo que se ha observado por ejemplo en algunos animales como anfibios o reptiles es que esta hormona está relacionada con cambios en la pigmentación de la piel. Cuando los animalitos cambian de color, parece que esta hormona es la que está allí involucrada. Por ejemplo, cuando se coloca una lagartija en un ambiente más oscuro, ella se pone oscura, o la pone en un ambiente claro, ella se pone un poco más clara, ¿sí? A pesar de esto, entonces lo que se ha observado es que cuando digamos hay un sometimiento bastante fuerte a luz solar, entonces se induce secreción de esta hormona melanocitoestimulante, y en los humanos parece ser que está relacionada con el digamos, oscurecimiento de la piel, ¿sí? Bueno, entonces aquí esta tabla queda para ustedes, muchachos, para que, digamos, de forma general vean qué es lo que está pasando con cada una de estas hormonas, cuál es su órgano diana y qué es lo que hace cada una de estas hormonas. Ahora vamos a ver las hormonas de la neurohipófisis. Una cuestión muy importante aquí que deben tener claro, muchachos, claro, es que digamos, en esta estructura, en la neurohipófisis, no se sintetizan hormonas como tal, sino que aquí lo que sucede es, hay un almacenamiento y liberación de dichas hormonas, ¿sí? La síntesis de las hormonas que son secretadas en esa neurohipófisis se dan en esas células magnocelulares del núcleo paraventricular y del núcleo supraóptico, ¿sí? Núcleo paraventricular y supraóptico, allí se sintetizan, son transportadas, vamos, a lo largo del axón, y al final son almacenadas en esas terminales axónicas. Aquí se debe tener en cuenta que la secreción se realiza básicamente en esta red capilar de esa neurohipófisis y pasa directamente a circulación sanguínea, ¿listo? Que es básicamente lo que sucede acá, lo que sucede aquí, la neurohipófisis. Entonces estas células del núcleo paraventricular supraóptico secretan sus productos en esta red capilar. ¿Cuáles van a ser las hormonas que entonces se secretan acá? Entonces, las hormonas secretadas desde la neurohipófisis van a ser la oxitocina, ¿sí? Que es básicamente sintetizada en el núcleo paraventricular, ¿listo? Por estas células magnocelulares, y la hormona antidiurética, ¿sí? Que va a ser sintetizada en el núcleo supraóptico, digamos, en esas células magnocelulares. Se debe tener en cuenta de que para que se produzca la secreción aquí, pues debe haber una estimulación a estas células, ¿sí? Debe haber un estímulo. Entonces este estímulo básicamente va a producir un potencial de acción que va a viajar a lo largo de esas fibras, ¿sí? O sea que se requiere un estímulo eléctrico en esa terminal, o básicamente aquí en la neurohipófisis, para que libere las hormonas, en este caso oxitocina
y hormona antidiurética. ¿Qué hace la oxitocina? Entonces la oxitocina tiene como tejidos diana, básicamente, las mamas y el útero, ¿sí? La oxitocina entonces en la mama va a favorecer por una parte la contracción de esas células mioepiteliales para que se produzca la secreción de la leche en el proceso de, digamos, de lactancia, ¿sí? También se ha relacionado, por ejemplo, que esa oxitocina promueve un comportamiento parental, también obviamente no solamente en los hombres, sino también en las mujeres, y también sensación de placer sexual eh, durante el acto sexual, ¿sí? Sensación de placer durante el acto sexual. Además de esto, digamos, en el útero, parece ser que cuando se está dando el proceso de parto, entonces hay unas, digamos, unas aferencias sensoriales que van hasta el hipotálamo, estimulan estas celulitas magnocelulares, ¿sí?, del núcleo paraventricular, y ellas secretan oxitocina, y esto favorece la contracción de una u otra forma de ese útero en una, digamos, en una respuesta de retroalimentación positiva, ¿sí? Entre más se contrae el útero, más estímulo hay hacia el hipotálamo, más se libera oxitocina y más contracción hay, y esto favorece el parto del niño o el parto del bebé. Por otra parte tenemos la hormona antidiurética. Entonces esta hormona antidiurética está muy relacionada con la conservación del agua en el cuerpo, ¿sí? Entonces esta hormona antidiurética es producida básicamente por esas células magnocelulares del núcleo supraóptico, ¿sí?, como habíamos mencionado anteriormente, y vamos a observar unos problemas con esta hormona. Por ejemplo, ¿qué sucede si hay descensos en la hormona antidiurética o los receptores de la hormona antidiurética no son funcionales? Entonces se produce lo que se conoce como diabetes insípida. Entonces se produce mucha orina, ¿sí?, obviamente no relacionada con, digamos, la diabetes mellitus o con glucosa en esa orina. Cuando nosotros, bueno, cuando la gente toma cerveza, entonces se tiene que, el principal efecto del alcohol es inhibir la liberación de esa hormona antidiurética. Entonces, al inhibir la liberación de esa hormona antidiurética, básicamente lo que se está produciendo es la pérdida de agua en la orina. ¿Cómo se da entonces todos estos procesos de conservación en el cuerpo? Pues cuando se libera ella va a actuar a nivel renal, por una parte, disminuyendo, digamos, la formación de orina, la formación de la cantidad de orina. También disminuye, digamos, en este caso, la cantidad de agua que se puede perder a través del sudor, y produce vasoconstricción. Y esto, pues, de una u otra forma produce un incremento en la presión arterial. Entonces acá vemos qué es lo que sucede con esta hormona antidiurética, que puede desencadenar su liberación. Entonces puede ser una alta osmolaridad, ¿sí?, o también pérdida de sangre. Entonces vamos a tener que los hormonoreceptores responden, producen, incrementan la secreción de hormona antidiurética, se promueve la retención de agua, ¿cierto?, disminuye la excreción de agua en la orina, y se da la conservación del agua en el cuerpo. Entonces esto lo veremos principalmente cuando abordemos toda la parte renal, cómo funciona la parte renal. La hormona antidiurética llega a unas celulitas, ¿sí?, epiteliales en el ducto colector, básicamente, ¿sí? Vamos a tener aquí entonces el receptor de hormona antidiurética, y lo que hace la hormona antidiurética es, de una u otra forma, facilitar la fusión vesicular de unas vesículas que contienen unas proteínas que son las acuaporinas. Entonces, cuando ellas se fusionan a la membrana, se estimula, en este caso, digamos, la reabsorción de agua, ¿sí?, se estimula la reabsorción de agua. Lo que hace el alcohol es inhibir la producción de esa hormona antidiurética, ¿cierto? Inhibe esa producción, se inhibe toda esta vía y las vesículas quedan guardadas. Entonces, lo que sucede en nuestra orina es que va a aparecer más agua, y por eso es que nos deshidratamos. Bueno, aquí tenemos una tablita, ¿sí?, un resumen que nos muestra cuáles son
Tenemos hormonas secretadas desde la adenohipófisis y cuáles son las principales acciones y cómo son de una u otra forma reguladas su liberación. Entonces, como resumen así general, en cuanto a la adenohipófisis y neurohipófisis, debemos tener en cuenta lo siguiente. En la adenohipófisis actúa un mediador químico. Siempre tengan en cuenta eso, que es de una u otra forma secretado por estas células parvocelulares en este plexo capilar primario. ¿Sí? Esas hormonas entonces viajan hasta el plexo capilar secundario y estimulan a las células tróficas, que son 5, ya las mencionamos, y ellas responden liberando sus hormonas en ese plexo capilar secundario y pasa a torrente sanguíneo. En el caso de la adenohipófisis, entonces vamos a tener que estas neuronas magnocelulares entonces van a secretar sus hormonas en esta red capilar, en la neurohipófisis, y estas hormonas pasan directamente hacia el torrente sanguíneo. Obviamente aquí esto está mediado por un estímulo eléctrico, que en este caso sería un potencial de acción, que viaja a lo largo de ese axón. Entonces este resumen que está acá, este dibujito resumen, muchachos, realícenlo a conciencia, busquen replicar este dibujo donde muestren qué sucede con estas células neuroendocrinas, ¿listo? ¿Qué están secretando hacia cuál de las hipófisis? ¿Qué otras células pueden estar implicadas? ¿Cuál es el papel de este sistema portihipofisiario? ¿Cuáles hormonas liberan cada una de las, digamos, de las partes de las hipófisis, de la hipófisis, ya sea la anterior o la posterior? ¿Y cuál es el efecto general? ¿Listo? ¿Cuál es el efecto general? En este caso, las células tróficas, ¿qué libera cada una? ¿Cuál es el efecto general? Y de esta forma estamos adelantando un trabajo para las sesiones que siguen, donde vamos a ver cada una, por ejemplo, la acción de la hormona de crecimiento en forma muy detallada, qué está sucediendo ahí. Vamos a ver, por ejemplo, cuando vamos a fisiología reproductiva masculina y femenina, vamos a ver qué está sucediendo ahí en forma muy detallada, pero entonces ya va a tener de una u otra forma una idea de qué es lo que vamos a ver. Esa tablita que encuentran en su libro de texto, entonces también traten de hacerla al derecho y al revés, que básicamente recopila todo lo que hemos visto, ¿sí? Cuáles son las hormonas que se producen en el hipotálamo, cuál es la célula que estimula, esa célula responde liberando qué hormona y qué hace esa hormona en las células digamos, en esas células tróficas en cuanto a la hipófisis anterior, ¿sí? Y aquí, ¿qué es lo que se produce en la hipófisis posterior? ¿Cierto? ¿Qué es lo que se produce? ¿En dónde es sintetizada? ¿Y cuál es su efecto? ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces muchas gracias por acompañarme y pues les deseo muchos éxitos.